Y continuamos con las actividades. Expone la profesora doctora Jacqueline Echeverría Barrancos de la Universidad Estadual de Paraíba de Brasil, un trabajo realizado en conjunto con la profesora doctora Manuela Eugenio Maya de la misma universidad, denominado Inteligencia competitiva en la gestión de la información. Jacqueline es profesora asociada categoría B en el Centro de Ciencias Biológicas y Sociales Aplicadas, Campus Quinto de la Universidad Estadual de Paraíba, con experiencia en cursos de nivel superior y posgrado en Lato Sensu, licenciada en Administración, maestría en Administración de la Universidad Federal de Paraíba y doctora en Administración en línea de investigación en estrategias empresariales de la Universidad Federal de Paraíba. Tiene experiencia en investigación y extensión, realizando proyectos exitosos aprobados por el organismo. Tiene una amplia experiencia en liderazgo y gestión administrativa en empresa pública y en la Universidad Estadual de Paraíba, Brasil, ejerció funciones administrativas de coordinación de cursos y junta directiva por 2 periodos. También se menciona el honor al mérito profesional ciudadano pezoense y miembro de la Academia de Ciencias de la Administración de Paraibana. Ocupó el cargo de coordinadora del curso de archivos por 2 trimestres y actualmente imparte asignaturas en el área de fundamentos de emprendimiento y administración en el curso de archivos. Participó en varios eventos en el campo de archivos como organizadora, coordinadora y evaluadora de trabajos en el comité científico. Mantiene un vínculo de colaboración en maestrías y doctorados en el área de ciencias de la información de la universidad. Ha publicado artículos en el área de inteligencia, aprendizaje organizacional, archivo y emprendimiento. Coordina activamente proyectos de investigación en emprendimiento e inteligencia organizacional y competitiva. Actualmente está haciendo un postdoctorado en administración en la Universidad de Presbiteriana Mackenzie. Adelante, profesora. Voy a proyectar aquí. Ya lo puedo hacer, ¿no? Sí. Ok. Sí, sí, lo puede hacer. Muy buenas tardes, una satisfacción inmensa, muy complacida de estar participando de este tercer Congreso Archivístico de las Américas. Muy amable, todas las consideraciones, Leandro, todas las atenciones dadas para todos los que están colocando aquí, exponiendo su tema. Quedo inmensamente grata y quiero parabenizar a todos ustedes por esta organización del tercer Congreso Archivístico, que nada más es de que una integración con varios países para discutir este tema tan importante, esta ciencia tan importante. Quiero también agradecer la invitación a mi querido amigo Víctor Hugo Arévalo Jordán. Nosotros lo tuvimos aquí por Joan Pessoa. Entonces, mis consideraciones, un saludo afectuoso al querido Víctor Hugo. Y también estoy muy aquí feliz, ¿no? Presentando un tema que es la inteligencia competitiva en la gestión de la información, en conjunto con la profesora doctora Manuela Eugenio Maya, y que ambas hemos trabajado en esta temática y que somos de la Universidad Estadual de Paraíba. Entonces, esto me complace mucho, teniendo en vista que estamos viviendo un mundo con nuevas tecnologías, un mundo con muchos cambios y, consecuentemente, hay necesidad de quebrar paradigmas y, consecuentemente, también de poder así visualizar otros ángulos para dar un complemento a la importancia de lo que es archivística. Entonces, por ese motivo, soy duplamente feliz por estar ingresando con este tema, haciendo un link
a la archivística y como también poder estar aquí participando en un evento de lengua hispana. Bueno, antes quiero contextualizar, yo sé que tengo el tiempo controlado, quiero hacer una pequeña contextualización, ya que nuestro tema está interligado a la gestión de la información. Quiero hacer brevemente un relato de cómo fue incrementándose la evolución de la información, consecuentemente, de los propios paradigmas, ¿no? Entonces, segundo Alvin Toffler, que hay que nombrar los autores que realmente ellos nos provocan a estudiar. Entonces, la sociedad de la información ha pasado por diversos estadios de evolución. Inicialmente había una información donde el hombre tenía ese contacto con la naturaleza, con la agricultura, y que realmente ese era un modelo de oferir la riqueza. Posteriormente, hubo también un nuevo paradigma que llegó, que fue la cuestión, diríamos, del desarrollo de la industria, y eso también fue por mucho tiempo, durante un siglo, vamos a decir así, que se configuró como un modelo de oferir la riqueza. Y así fue pasando el tiempo y consecuentemente vienen otras cosas para superar. Ahí llegamos a la era de la información, en que la información, ella es revolucionada por las tecnologías, por la informática y por la comunicación, y consecuentemente estamos en la era del conocimiento, donde nos atribuyen las propias tecnologías, siendo que de un modelo digital. Entonces, ese es el camino y ese es el paradigma que tenemos que poder visualizar para poder realmente tomar decisiones. Entonces, tenemos que ver qué es lo que pasa en este mundo, para dónde camina archivística, para dónde camina la gestión de la información y consecuentemente tomar las decisiones. Cuando me refiero a gestión de la información, no apenas estoy me refiriendo a la ciencia de la información, como también las ciencias, diríamos, de la archivística, de la museología, ellas también son contempladas en ese momento de llamar a las ciencias de información. Bueno, entonces, sabiendo que la información, ella es importante, debemos saber que hay algunos componentes para que se pueda realmente la información, ella concluir a su interpretación. Entonces, la información, ella, antes de haber la información, hay, por ejemplo, los datos, ¿no? Los datos son los símbolos, los números, y que van a poder ser tratados, y a partir de ese tratamiento de los datos se llega a la información y consecuentemente a un conocimiento intelectual para poder crear la inteligencia. Entonces, la información tiene esos componentes, ¿no?, informacionales, que llevan lógicamente a la creación de la inteligencia. Entonces, tenemos que saber por qué inteligencia competitiva está de manos juntas con la gestión de la información. Entonces, ambas están trabajando la información, pero ¿en qué ellas se diferencian? Porque son muy parecidas cuando se habla en gestión de la información y en inteligencia competitiva. ¿Se complementan o qué es lo que está sucediendo? También, ¿qué es lo que es inteligencia competitiva? Entonces, así surge, por ejemplo, a partir de los años 50, cuando ven que, por ejemplo, la información pasa, diríamos, a un incremento de como siendo un insumo, una materia prima, ¿no?, para la tomada de decisiones como punto estratégico. Entonces, ahí ya se ve, segundo Drucker, segundo Taylor, que la información precisa ser gerida, la información precisa ser administrada. Entonces, así hay un incremento de ese insumo necesario para que las organizaciones se preocupen en gerenciar, según los estudiosos. Bueno, ¿qué es esa definición de gestión de la información? Es un conjunto de procesos y actividades de planeamiento, organización, dirección, distribución, control
de recursos de cualquier naturaleza que incluyen las dimensiones estratégicas y operacionales, ¿no? Los mecanismos de obtención y utilización de recursos tanto tecnológicos y como también materiales. O sea, cuando estamos nos refiriendo a la inteligencia competitiva y la gestión de la información, significa realmente aplicar las herramientas de administración, que es planeamiento, control, coordinación, para poder realmente así planear y tener así un éxito en relación a la propia inteligencia competitiva. Bueno, viene la pregunta, pero ¿cómo utilizar las informaciones en las organizaciones para la generación de conocimiento y tomada de decisiones? Para que las organizaciones, por ejemplo, alcancen un suceso, tengan realmente así un buen resultado positivo, necesitan, por ejemplo, que la información sea entregada de forma útil, de forma correcta, de forma precisa y de forma verdadera. Entonces son algunos estudiosos como Marta Valentín, que es de la área de la ciencia de información, que también ella se apropia de esa área de la inteligencia competitiva y discute en ese tono. Vamos a tener que trabajar con información correcta, con información precisa y verdadera para que esto sirva realmente una base para y auxilie a las organizaciones y para toma de sus decisiones. Bueno, entonces, ¿cómo surge la inteligencia competitiva? Entonces, la inteligencia competitiva, claro que no es una área nueva de estudio. La inteligencia competitiva ya data de muchísimos años, desde el momento que se habló de la arte de la guerra, ya surge en ese sentido, pero a partir de los años 50, a partir de los años 60, es que esta área viene a provocar justamente en un mundo en evolución, en un mundo llegando con la globalización, y que hay la necesidad de reducir las incertezas para poder monitorar ese mundo de datos, ese mundo de informaciones, y que de repente las empresas se vieron o las organizaciones se vieron con un mundo de informaciones. ¿Perdón? El cambio de paradigma o el impacto. Bueno, entonces, ¿por qué utilizar la inteligencia competitiva? Claro que aquí todos deben comprender y deben estar automáticamente interligando la inteligencia competitiva a la cuestión, diríamos, de la competencia o de la concurrencia. Efectivamente, pero la inteligencia competitiva, ella no es apenas un dominio de las empresas privadas, porque muchas veces hay esto en la cabeza, puesto que las primeras prácticas de la inteligencia competitiva fueron por empresarios, ¿no? y algunos ejecutivos, ¿no? De empresas que querían realmente monitorar ese mundo de la información. Entonces, la inteligencia competitiva, ella viene justamente a facilitar para monitorar y compartir tanto las informaciones del punto de vista interno como también del punto de vista externo. Entonces, para poder establecer la necesidad y obtener las informaciones y que los propios ejecutivos puedan por lo menos trabajar bien y analizar bien ese tratamiento, tanto de datos como también de las informaciones. Ok. Bien. La gestión de la información y, por ejemplo, la inteligencia competitiva. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, la gestión de la información, ella se propone en una prospección y selección y obtención de la información. Ya diríamos, la inteligencia competitiva, ella se propone para el desarrollo de la capacidad del capital intelectual de las organizaciones. Al paso que la gestión de la información, ella se preocupa en hacer un mapeamiento y reconocimiento de los flujos no formales de la información, y la inteligencia competitiva, ella se preocupa
con esa prospección, selección y filtraje de las informaciones estratégicas, tanto formales como informales. ¿Por qué informales también? Porque hay una parte, por ejemplo, intuitiva. El especialista en inteligencia competitiva, aparte de llevar su experiencia, aparte de llevar su conocimiento en estadística, aparte de llevar toda su habilidad necesaria, él también tiene que tener un poco de intuición en las cosas. Por ese motivo, la inteligencia competitiva también comparte de esa cuestión de las informaciones informales. Ok, bueno, tratamiento, análisis y almacenamiento de información utilizando tecnologías de la información. Entonces, ella agrega el valor a las informaciones prospectadas y seleccionadas. Diseminación y mediación de la información al público interesado. Utilización del sistema de informaciones para generar de forma estratégica relacionadas a la toma de decisiones, creación y disponibilización de productos de información, y ya la inteligencia competitiva crea y disponibiliza productos de servicios específicos para la tomada de decisiones. Bueno, esto es para mostrar la cuestión, diríamos, de qué es la gestión de la información y qué es la inteligencia competitiva. ¿Y qué significa inteligencia competitiva? Este es un punto clave y por increíble que parezca, hasta la fecha de hoy no hay una definición única que se diga esto es inteligencia competitiva. Son varias definiciones que existen, ¿no? Son varios estudiosos que se dedican y aún están realmente construyendo ese marco teórico de la inteligencia competitiva. Y eso es muy bueno porque así motiva y hasta poder realmente poder aplicar. Aparte que diríamos está aún en esa construcción del cuerpo teórico, como también hay algunos especialistas que confunden cuando denominan la inteligencia competitiva. Denominan como si ella fuera sinónimo de inteligencia gubernamental, denominan como si fuera sinónimo de inteligencia organizacional, inteligencia empresarial, como también inteligencia territorial, inteligencia de mercado, aparte que la inteligencia de mercado hace parte de la inteligencia competitiva. Entonces, dejar bien claro que nada de eso significa inteligencia competitiva. Ella está muy, diríamos, interligada a la concurrencia y a la cuestión, diríamos, de análisis, tratamiento, diseminación de la información. Bueno, ¿quién primero tuvieron el dominio o fueron los primeros, los primordios, diríamos, estudiosos? Fueron los profesionales de la SKIP, ¿no? Que es la Asociación de Profesionales de Inteligencia Competitiva. Entonces, uno de ellos, Kahner, dice que la inteligencia competitiva es un programa sistemático para colecta, análisis de información sobre actividades de sus competidores y tendencias de negocios para poder llegar a objetivos de la empresa. Por otro lado, también hay los estudiosos de la ciencia de la información, Tarapanofsky, que dice que representa una nueva situación teórica en el tratamiento de la información para toma de decisiones en las organizaciones con un modelo metodológico que permite monitorar las informaciones del ambiente y de forma sistematizada y analizadas para justamente esa toma de decisiones. Y otros estudiosos también dicen que es una forma de ingresar con informaciones, input, para la formulación, para la elaboración de estrategias y como sinalizador para la implantación y que merece atención especial de las empresas. Y como también Valentín recomienda que la inteligencia competitiva es un proceso que debe ser acompañado y facilita la comprensión en el ambiente donde la empresa está inserida con el propósito de descubrir, identificar oportunidades, riesgos, bien como hacer diagnósticos del ambiente interno y externo para poder definir estrategias competitivas en el mercado.
Bueno, hay un autor muy bueno que también define qué es la inteligencia competitiva, Fuldy, también de los profesionales de la SCIP, y dice lo siguiente, que es encontrar la forma correcta de la información y que la inteligencia competitiva está prácticamente alineada en dos alicerces, o sea, que es encontrar la correcta información, si no, realmente no se está trabajando con inteligencia competitiva. También inteligencia competitiva no significa, por ejemplo, un trabajo ilegal, es un trabajo totalmente ético, es un trabajo que no es, por ejemplo, otro tipo de investigación y sí es un trabajo, diríamos, que se pauta con todas las normas, con todos sus manuales de forma correcta y ética. Y como también dice que es importante ver las disrupciones antiguas, o sea, qué es lo que ha pasado, ¿no? Anteriormente, en que hubo quebras, ¿no? En que hubo quebras en relación a los paradigmas de mercado y de forma imparcial interpretar esos eventos segundo Fuld. Bueno, y aquí yo traigo el pensamiento, ¿no? De Sun Tzu, que le dice lo siguiente, por eso que todos que trabajan con inteligencia y con estrategia, ellos se inspiran en lo que dice el Sun Tzu y tiene algunas lecciones en relación, diríamos, al enemigo. Claro, si usted conoce al enemigo y no se conoce a sí mismo, usted puede y usted puede, por ejemplo, perder las 100 batallas. Pero si no se conoce a sí mismo, más no conoce al enemigo, para cada batalla gana, usted también va a sufrir una derrota. Si usted no conoce al enemigo ni a sí mismo, entonces puede sucumbir en cada batalla. O sea, la importancia de conocerse a sí mismo y como también conocer al enemigo es fundamental, que hace parte de la lectura, que hace parte de una filosofía de lo que es la inteligencia competitiva. Bueno, y aquí yo traigo un resumen de lo que es realmente la inteligencia competitiva. Fue levantado en relación a unas 20 definiciones de diversos autores, y aquí a través de la nube de palabras identificamos que inteligencia es un proceso. Entonces pasa por un ciclo. Es un proceso y realmente la inteligencia, ella tiene una preocupación con la concurrencia, con la competencia. Ella se preocupa mucho con la cuestión, diríamos, no vamos a llamar del enemigo, vamos a decir con la cuestión de quién está haciendo esa concurrencia, o sea, tanto a la organización privada como puede ser también la pública, quién podría estar así tentando o intentando se proyectar, que mismo que la empresa pública ella no tenga su competencia, ella puede un día llegar, diríamos, a no existir por un motivo u otro, ella tener que modificar toda su misión, toda su finalidad, porque faltó realmente una actuación en el mercado, faltó una evidencia en el mercado y por ese motivo dejó pasar todo eso porque no estuvo acompañando. Entonces, la inteligencia competitiva, ella es muy importante justamente para poder acompañar y monitorar las informaciones externas y internas. Pero para poder monitorar las informaciones externas y las informaciones internas, yo preciso tener un modelo y uso los especialistas para que ellos realmente interpreten muy bien. No es el hecho de yo tener un modelo y decir que esto ya está bien aprobado. Y sí hay que tener las habilidades necesarias, cognitivas, para poder hacer bien esa interpretación de la cuestión de la inteligencia competitiva. Bueno, segundo algunas autoras, la inteligencia competitiva tiene una visión multidisciplinar. Entonces, desde el punto de vista de la administración, ella es estudiada. Desde el punto de vista de la ciencia de la información y comunicación también, de la ciencia de la computación, hay muchísimos estudios, muchísimas prácticas, matemática, lógica y estadística también, la parte de la psicología
y de la filosofía también son ciencias que están se apropiando de la inteligencia competitiva para poder engrandecer o hacer frente a desafíos, a turbulencias de mercado, y que hay necesidad de haber buscar a su sobrevivencia, a su longevidad a lo largo del tiempo. Entonces, no hay por qué, diríamos, decir la existencia de esta organización apenas será por 1 año, 2 años, o la cuestión, diríamos, de los archivos de la misma forma funcionar por un periodo muy corto de tiempo. Y sí, también tiene que buscar a su sobrevivencia, a pesar que cuando se habla en archivos, nos parece ser eterno, porque está ahí los documentos, están ahí, por ejemplo, toda la memoria, y podemos tener acceso, pero precisa de un mantenimiento, precisa de una inteligencia para que las personas puedan tener acceso a esa información. Ok, bueno, entonces aquí tenemos algunas características de las etapas del ciclo de la inteligencia. Y yo voy a cambiar un poquito aquí la forma como estoy mirando, no sé, esto me cubre los slides, no puedo leer prácticamente por la tela que hay aquí. Bueno, entonces es importante de esas características hacer esa colecta. Entonces, la inteligencia competitiva siempre va a partir, diríamos, de una colecta de datos. Ya, me pueden preguntar, ¿dónde puedo conseguir los datos? La mejor herramienta para busca de datos es el Google. Google encuentra todo. Bueno, si no encuentra en Google, usted puede ir a un site específico, y hay otros que son recomendados dependiendo del área donde puede realmente realizar algún estudio. Pero nosotros, gracias a la Internet, podemos realmente tener ese acceso a la información. Muchas veces no lo tenemos el acceso a la información porque no sabemos cuál es la palabra de busca. Por ese motivo, el especialista, el intérprete bien, que diga esta es la palabra, o hacer un juego de palabras para poder hacer esa colecta y después hacer esa validación de esa información. Después de hacer esa validación, hacer un análisis, ¿no? De avaliación del impacto de la información para posición competitiva de la organización, y consecuentemente compartir esa información con todos los miembros, con todas las personas o que hacen parte de la organización. Y como también siempre a partir del momento que tiene esa diseminación, nuevamente con todas esas informaciones que fueron alimentadas para la empresa, usted tiene nuevamente una toma de decisiones. O sea, eso nunca para. Sería una visión sistémica, que es un ciclo que va andando de esa forma para poder realmente estar acompañando conforme son las ondas del mar. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos teóricos del ciclo de la inteligencia competitiva. La mayoría de los autores consultados, ellos presentan ese proceso, tan cuanto fue definido que inteligencia competitiva es un proceso, presentan ese ciclo, algunos con 3 etapas, otros presentan con 4 etapas, con 5, con 6 y con 7. Pero llegando aquí a una denominación común, encontramos aquí un ciclo que me parece muy lógico presentarlo, que dice lo siguiente, que la primera etapa para poder realmente trabajar con inteligencia competitiva es identificar la necesidad. O sea, o la necesidad del cliente o la necesidad de la organización. Y ahí, como vuelvo a decir, los especialistas recomendados para que realmente conozcan bien ese segmento de clientes o lo que realmente la organización está demandando. A partir de esa necesidad, de esa identificación de oportunidad o de demandas, se pasa a hacer un planeamiento, un plano de actuación, cómo vamos a trabajar con esta demanda, y a partir de ese plano, cuál será nuestra colecta de informaciones, porque se puede perder.
Si no hay un plano, una definición, entonces yo me puedo perder con varias informaciones. Y lo que yo estoy queriendo, como dice Valentín, es encontrar la información correcta, cierta, precisa, para que realmente la empresa o la organización ella tenga su suceso. Y a partir de ese levantamiento, colecta de informaciones, yo voy a pasar a hacer ese análisis. Ese análisis sea con los especialistas, que yo puedo nombrar un coordinador, un analista y otra persona para auxiliar, y ahí se hace un análisis de esas informaciones. Eso Estimada todavía, Jacqueline, ¿sí? unos 5 minutitos, ¿sí? Ok, perfecto. Y a partir de ese análisis ya se disemina y después se evalúa esa información. Muy bien. Entonces las funciones de inteligencia competitiva están relacionadas, ¿no?, con la importancia de nombrar un coordinador que justamente va a reunir, ordenar conjuntamente, y un analista para analizar las informaciones y formar la inteligencia, y aparte de tener ese colector que le sería el especialista. Bueno, aquí voy a presentar de una forma muy breve el estado de arte de la inteligencia competitiva, cómo en que se encuentra actualmente. Entonces, podemos ver por este gráfico, de acuerdo con una investigación que fue levantada en una base de datos, la inteligencia competitiva así tuvo algunas oscilaciones, en 2009 un decréscimo, pero ella retoma su crecimiento a partir de los años 2015. De los años 2021 no hay muchas publicaciones, pero yo creo que cuando termine el 2021 y tengan todas esas informaciones, naturalmente que vuelve a crecer. Las palabras de busca fue inteligencia competitiva y gestión de la información, y fueron encontrados 1,068 artículos que trabajan con esta temática. Son artículos de revisión, los tipos, diríamos, de publicaciones, ¿no? Los que menos son artículos de revisión, y los que más se encuentran son los artículos y artículos en conferencias o en eventos, como está sucediendo aquí ahora. Bueno, entonces, ¿cuáles son las áreas que más publican inteligencia competitiva? Son de business, negocios, y algunas también de information Science and Library Management y Computer Science Information System. También son otras áreas que publican inteligencia competitiva. Y aquí los autores que más publican inteligencia competitiva son americanos, Kalof, James, Erickson y otros. También existen, yo porque no estoy con toda la lista aquí, existen también españoles, cubanos, colombianos que también están publicando. Apenas fue una síntesis de los principales. Bueno, y aquí tenemos los países que más, diríamos, publican inteligencia competitiva. Evidentemente, tenemos en primer lugar Estados Unidos. Hubo una desconfiguración aquí, ¿no? China, España, Brasil, Canadá, Inglaterra, Francia, África del Sur, Rumania, Alemania, Malasia, Suecia, Portugal, India. Después de India viene también Colombia. Entonces, Colombia también tiene algunas publicaciones muy interesantes, muy buenas en ese sentido. ¿Ok? Vamos para las consideraciones finales, ¿no? Quiero decir que en este estudio, ¿no?, epistemológico con la gestión de la información, se constata que la gestión de la información y la inteligencia competitiva son abordajes muy necesarios para la tomada de decisiones, para toma de decisiones. Las esencias del proceso de inteligencia no basta apenas tratar de su captación, es también necesario que las mismas sean optimizadas, ¿no?, aperfeccionadas para poder tener suceso, culminando en una ventaja competitiva en la organización. Y para concluir este trabajo, decimos que la inteligencia competitiva está relacionada, ¿no?, con la gestión de la información. Principalmente se trata de un proceso de toma de decisiones en las organizaciones y su interacción informacional de las organizaciones con sus ambientes. Por tanto, es de suma importancia
aplicar en las organizaciones para tener y obtener el éxito debido en un mundo de turbulencias, en un mundo con tantas informaciones. Agradezco la oportunidad y me coloco a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. Excelente su exposición y seguramente le estaremos remitiendo las preguntas por correo electrónico, recopilándolas luego del chat.